Hola a todos los amantes del cine del séptimo arte. Hoy haré una nueva reseña. En esta ocasión haré una reseña sobre la película de Jafar Panahi, It Was Just an Accident. Bueno, Jafar Panahi es un director iraní, de quien sé quién es él a raíz de su película El Círculo. Es una película que relata la realidad de muchas mujeres en Irán, eh, y sobre todo pues que tienen que vivir con unas reglas, unas leyes que no son para mí nada amigables con ellas. Es una película excepcional. El Círculo es una gran película con una crítica a el contexto social que lleva viviendo Irán por décadas. Bueno, Jafar Panahi también ha hecho otras películas y básicamente ha sido un cineasta que va en contra de ese sistema iraní, de ese sistema pues que está muy ligado hacia la religión, hacia el Islam, pero con una perspectiva eh, muy pues muy única y muy específica, que ha sido criticada por muchos. Es un régimen político controversial. Habrá gente que esté a favor de esto, pero creo que en este lado del mundo, en el occidente, somos más los que estamos eh, en contra de la política interna de Irán o lo que escuchamos sobre ellos. Pero bueno, no vamos a hablar de política, vamos a hablar de cine. Pero igual, de todas formas, esta película tiene su contexto. ¿Y por qué menciono todo este tema de Irán y Jafar Panahi? Pues básicamente porque llega el punto en el que Jafar Panahi se convierte en un enemigo del régimen iraní y es encarcelado. ¿Por qué? Por hacer cine. Simplemente por hacer algo tan hermoso como es el cine. Y le prohíben por 20 años, es la prohibición, 20 años prohibición para hacer cine a un director como Jafar Panahi, que ha sido ganador de galardones en Venecia, en Berlín, muy reconocido los festivales, en la arena del cine en Europa. Y bueno, ha llegado aquí también sus películas a Latinoamérica e incluso a Norteamérica y son apreciadas por varios amantes del cine. Entonces, bueno, Jafar Panahi va a la cárcel, hace una huelga de hambre, termina saliendo de la cárcel, también hay mucha presión internacional pidiendo su liberación y después de que ya él es libre, bueno, tiene ahora esta prohibición de 20 años para hacer cine y aún así Jafar Panahi dice, no, yo tengo una historia que contar, quiero seguir haciendo películas y a pesar de tener una prohibición, pues consigue un productor francés, por eso esta película es de una producción francesa, y bueno, hace esta película It Was Just an Accident. Realmente es una película muy difícil de hacer porque pues tiene una prohibición en su contra, no tiene permiso para grabar, podría meterse en problemas fácilmente. También es una historia que, como es tradición de Jafar Panahi, va en contra de la política del régimen iraní. Por lo tanto, eso le agrega un ingrediente adicional a esa dificultad de ser atrapado, de ser pillado haciendo una película eh, en contra del régimen y teniendo una prohibición, además, como una sanción que ya tenía él. Bueno, consigue un reparto espectacular, o sea, es una película que tiene un reparto excepcional. Esto podría ser fácilmente una gran obra de teatro, podría adaptarse al teatro, podría ser una excelente obra de literatura. Y como cine, bueno, es cine independiente, es un cine que rompe las reglas políticas de un país, eh, pero es un cine independiente muy bien hecho. Es un cine que, a pesar de que Jafar Panahi no cuenta con grandes recursos, no cuenta con la posibilidad de hacer cine como con la libertad que debería tener,
Él se las ingenia y hace una película muy interesante que si uno no conoce estos detalles de la prohibición, de, de la situación, del contexto de Jafar Panahi, es muy fácil uno entrar a juzgar la película y decir como es una película floja. Porque, pues bueno, es una película que no tiene todo lo que otras tienen, y no es por flojera del director, no es por flojera de la producción, es también por las limitaciones a las que se enfrentan. Bueno, esta película fue ganadora en 2025 de la Palma de Oro de Cannes, ese premio que para mí es excepcional y es tan relevante como el Oscar, aunque el Oscar es la Academia Americana, Cannes es más abierta y no solamente premia a cineastas norteamericanos, también ha premiado cineastas franceses y bueno, Jafar Panahi, que es iraní, y otros de otras partes del mundo, nórdicos, coreanos. Entonces creo que eso le da ese ingrediente especial a Cannes de tener un cine más global, ¿no? Pero bueno, Cannes no solamente va a premiar una película desde una perspectiva artística o que cumple con cierta técnica cinematográfica, sino que también Cannes lo que hace es eh, tener el contexto político, social, en el que una película puede estar concursando por la Palma de Oro y también depende mucho del jurado. En este caso, la presidenta del jurado del festival fue Juliette Binoche, una actriz francesa quien ha sido públicamente activa o ha sido una activista con gran visibilidad hacia defender a directores iraníes, y pues también promover la defensa de derechos humanos de forma internacional. Entonces, pues obviamente el contexto, la historia de la película de Jafar Panahi, la presidenta del jurado que es Juliette Binoche, pues todo se mezcla para que en esta ocasión no sea una película que tenga una técnica cinematográfica o que, digamos desde un punto de vista artístico, desde un análisis artístico, digamos como que se destaca más que las otras, como tal vez Die My Love o Bugonia o bueno, hay Frankenstein, hay muchas otras películas que eh, tenían un toque muy especial de técnica, de color, de muchos elementos que hacen que el cine sea o que una película sea excepcional frente a las otras. Eh, de todas formas, bueno, el premio, el jurado decide a quién se lo da y no es la primera vez que digamos como que tiene un contexto político el premio, pero igual pues, es un director que hace méritos, ha hecho méritos y bueno, yo creo que más allá de todo esto, yo lo vería como es la palma de oro a quien se atreve a hacer cine aún teniendo la ley en su contra, teniendo una prohibición y un régimen muy agresivo con sus opositores. Y de hecho eso es parte de la historia de la película. La película nos cuenta una historia de venganza interesante. O sea, es la presa y el depredador, ¿no? Entonces, la presa fueron aquellos quienes eran opositores del régimen, y fueron llevados a la cárcel, fueron maltratados y fueron, mejor dicho, o sea, sufrieron las consecuencias de oponerse al régimen de forma absoluta, las consecuencias. Eh, y bueno, estos personajes, uno de ellos termina encontrando a uno de sus, eh, digamos, como de quien lo maltrató en la cárcel, uno de sus maltratadores, Pata de Palo, un personaje interesante. Eh, y bueno, estos personajes que son la presa o que son quienes están cobrando la venganza, son demasiado buenos y dudan pues, al momento de no saber si realmente están tratando con su agresor, o con una persona inocente. Entonces, son personas que desde su bondad tratan de hacer justicia, incluso en un juego de venganza. Eh, spoiler, me voy con spoiler porque voy a contar lo que pasa. Y es que realmente, pues,
creo que lo que busca hacer el director es reflejar la inocencia de quienes fueron víctimas del maltrato del régimen y mantenerlos como personajes inocentes. Y a quienes fueron los victimarios, a los agresores, el agresor en este caso, Pata de Palo, a pesar de mostrarse como inocente, como una víctima en la película, como alguien quien merece el perdón, a través de hacer un reconocimiento, se mantiene también siendo el victimario, se mantiene siendo una persona cruel. Y creo que nos dan señales desde el inicio de la película que hay un accidente, precisamente, con un perro. Y bueno, y Pata de Palo está ahí involucrado. Entonces, bueno, creo que les conté la película un poco, pero creo que también muchos les va a costar verla completamente. Creo que no es una película para todo el público, es una película para quienes realmente son, pues, pueden ver una película independiente que no tiene un gran presupuesto, que básicamente su peso está en el dramatismo, en los actores, en sus diálogos, en sus acciones, aunque tampoco tiene, eh, digamos, como escenas de un peso, no sé, existencial o... No, es una película sencilla, es una película bastante sencilla, eh, eh, entretenida de cierta forma. No es una película de 2 horas, es una película como 1 hora y 40 minutos, lo cual hace un buen tiempo. Tiene mucho de comedia, humor negro, eh, pero, pero sí, o sea, definitivamente no es una película que todo el mundo se sentiría contento de verla. Sería muy bueno escuchar los comentarios de las personas, que es un proyecto que tengo también con estos videos. Próximamente espero incluir también más comentarios, no solo los míos, sino los de otras personas para contrastar. Y bueno, pues básicamente ese sería como mi análisis, mi reseña en esta ocasión de It Was Just an Accident de Jafar Panahi, ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes. Que estén muy bien.